Damas y caballeros, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por venir a esta exposición. Intermediación laboral y tercerización. Yo soy presidente del directorio del consorcio OLP y por lo tanto tenemos dentro de nuestro grupo empresarial empresas de intermediación y empresas de outsourcing, de manera tal que esta exposición quisiera hacerla no ciñéndome a la postura jurídica de los articulados, porque eso se pueden ir comentando, sino más bien a una pasada muy rápida por el tiempo de lo que es la intermediación laboral y de lo que es la tercerización de procesos o de servicios. La intermediación laboral sabemos que tiene diversos nombres. Intermediación, intermediar, también se llama externalización y tiene diferentes nombres. La intermediación laboral en el Perú data más o menos de 1965, de una manera informal, pues las empresas en ese tiempo usaban unos tarifarios por hora y desde luego era conocido que no era común pagar tributos, pagar seguro, pagar nada. Era la sociedad en sí y el sistema el que hacía que las empresas sean puramente mercantilistas. Posteriormente, en el primer gobierno de Alan García, se introduce dentro de la ley laboral unas frases dedicadas a las empresas de servicios y con eso consideramos que es la partida de nacimiento desde el punto de vista legal de la intermediación laboral a través de las empresas que la ley se denomina empresas de servicios especiales y que en el común popular se denominan los famosos service. No sé si me escuchan bien o quisiera de repente... ¿Me escuchan bien o uno? ¿Me escuchan acá? Mejor, bien. Entonces, esta es la ley, todos lo sabemos, la 27626 y el reglamento en materia de intermediación laboral. Estas leyes se dieron en el año 2002, 2003, 2002, ¿no? 2003, 2004, hace más o menos 9 años que no se dice nada de esta materia. Lo que también tenemos que no perder de vista es de que la intermediación laboral pertenece a la parte formal del mercado. De manera que dentro del mercado laboral estamos hablando de un 28-29% que ocupa la formalidad en el mercado laboral. 70 y pico lo ocupa la informalidad. De manera que toda la legislación laboral está hecha para casi un 30% del mercado laboral, no más. Creemos que los congresistas deben de hacer leyes para las mayorías. Las mayorías son informales y el esfuerzo debería de ser que esa población informal tenga los mecanismos adecuados para que puedan de alguna u otra manera contribuir con el desarrollo del país y con la formalidad. Tanto esta ley como la ley de tercerización, como la de los famosos pulpitos o pulpines, son para el 29%, no son para el gran mercado laboral. Pero bueno, continuamos. Siguiente. ¿Qué pasó con las empresas de servicios? Dentro de ese porcentaje, el Estado, yo sé que hay muchos trabajadores del Estado muy buenos, muy eficientes y que probablemente algún día
trabajen en el sector privado o ocupen cargos importantes en el sector privado. Pero la forma de trabajar, el sistema, el Estado como Estado, todos sabemos que no es bueno. Entonces, el Estado fue el primer consumidor de service y el Estado fue el primer empleador que nunca pagó nada. Todas esas protestas que salían en los periódicos, en la televisión, de los servicios, que son así y así, y luego un sindicato de trabajadores del Estado, otros trabajadores de salud del Estado, pero yo no he visto ningún grupo del sector privado en esas marchas, ni en esas protestas. Entonces las protestas son contra un mal empleador. Pero bueno, como los políticos usan el empleo como una manera de ganar votos, entonces la legislación laboral no tiene código si no es libre. Cada gobierno le pone el condimento que desea. En ese sentido, ¿qué hicieron para que los servicios ya no funcionen? Crearon dentro de la ley, el artículo 14, señala que para hacer un service tiene que haber un capital mínimo de 173.250 soles. Es decir, para hacer un service hoy en día se necesita tener un capital de 45 unidades impositivas tributarias. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente un inversionista loco con 170.000 en el bolsillo podría hacer un service, que además la ley también le estrangula porque dice que solo se puede usar para reemplazos por pre- y postnatal, vacaciones, o sea, no se puede montar una empresa con profesionales, ¿no? Y gastar un capital de 100, es ilógico, de manera que el service se quedó estacionado. Esto se llama en realidad una barrera burocrática, constitucionalmente pues no podría resistir ningún análisis, porque es simplemente parar una actividad. Pero ¿qué ha pasado? La externalización es un fenómeno del siglo XXI. La externalización, el destacar personal, el crear empresas que tomen procesos, son parte de la globalización, son parte de esta nueva vida. El transatlántico quiere seguir creciendo y entonces desarrolla las finanzas, las ventas, la administración, el core business. Lo demás ahora opta por delegarlo a terceros que forman empresas y vienen a hacer los outsourcing o las empresas de tercerización. Pero todos estos sistemas son sistemas que están pegados al sistema mundial. El Perú, cuando firmó los contratos de seguridad jurídica famosos, se comprometía a establecer los mecanismos de manera legal que pudieran servir para el progreso de esas inversiones, y uno de los sistemas es la tercerización y la intermediación. Primero, en la época de García, su primer gobierno se llamaba Service. Luego viene Fujimori y crea las famosas cooperativas de empleo, de trabajo y empleo, con el ministro Torres y Torres Lara, si ustedes no recuerdan, o si bien lo recuerdan. Entonces, simplemente la externalización ha ido cambiando de etiqueta. Fue cambiando de etiqueta. Primero Service, luego cooperativa, luego viene Toledo y hace el outsourcing, la tercerización. En este gobierno, por más empeño del presidente, parece que todo lo que sea laboral le da muchos nervios o no lo toca. No se ha tocado nada en estos años de aspectos laborales. Entonces, ¿qué cosa se ha hecho frente a esta barrera burocrática? Simplemente
los empresarios pequeños, medianos y otros más han constituido una empresa de tercerización, porque constituir una empresa de tercerización puede ser con 1.000 soles. ¿Y qué cosa hago? Digo que soy tercerizador, pero en realidad hago intermediación. Pongo todos los papeles y todo, le doy la forma, pero en la práctica soy intermediador porque el poder de administrativo, la autonomía de gestión no está en este tipo de empresa, la conserva la empresa cliente, la empresa usuaria. Y entonces llega un momento en que cuando algo malo sucede es la empresa prestadora de los servicios. Y cuando algo bueno sucede son la empresa usuaria que está trabajando muy bien. Pero todos sabemos que desde el punto de vista administrativo, el poder administrativo es el que tiene el mando, el que tiene la obligación, la responsabilidad, es el que tiene el poder. Empresas tercerizadoras o intermediadoras o lo que fuera que no tienen el poder administrativo, simplemente son destacadoras de personal. Siguiente. ¿Qué más falta aquí? Bueno, ok, una anterior por favor. Barrera burocrática, situación de las empresas, ya sabemos, la ley se volvió onerosa, sumamente, entonces no hay servicio. Economía de mercado, ahora todo se basa en la economía. Antes todo se movía en base a los valores, los principios religiosos, en fin. Hoy no. Hoy con la globalización la economía es la que manda. Y el individuo es el rey. Quiere ser competitivo, quiere ser el mejor, todo es para él. Trabaja por pasión, no le interesa la estabilidad laboral, en fin, cuestiones que se dan en esta nueva época. Cambiamos. Estas son las tres formas de prestación de servicios de intermediación que ya están en stand-by o están en el sueño, porque la intermediación laboral prácticamente está suspendida. Pero se trataba de temporales, complementarias, alta especialización, que era una mezcla de palabras y cosas de los políticos y los legisladores, sobre todo académicos, que le dieron forma a esta ley. Las garantías, la carta de fianza y el gobierno de fianza. O sea, estas empresas, para poder brindar los servicios, necesitaban tener una carta fianza y un convenio de fianza para proteger, entre comillas, los derechos laborales. Pero han pasado muchísimos años ya, no hay en estadística un solo caso de empresas que hayan tenido que recurrir a la carta fianza porque no pagaron, por una sencilla razón. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el trabajador sabe muy bien las vías que tiene que agotar frente a un conflicto o a una contingencia laboral. De manera que a la hora de ir al ministerio a cobrar esta plata, dirán, ¿y dónde está la resolución que dispone que ese trabajador pues se le debe de pagar esos beneficios sociales? Y como el Poder Judicial, mínimo, en un caso de mucha confianza, de un mandato de inteligencia, batiendo todos los récords, se puede demorar 2 años en un caso. Siempre se demora mucho más. ¿Cuánto duran los contratos con las empresas? Los contratos con las empresas ahora siempre duran 1 año, renovable. ¿Qué avala esto? Avala 3 meses más. Cuando resuelve el juez, esos papeles no tienen efecto, han prescrito. Así que nunca se van a usar. Así que, bueno, por eso es que todo este paquete está prácticamente fuera de carrera. Seguimos. Entramos a tercerización. Ya hemos dicho que intermediación, destaque de. Esa es la pequeña palabra que ustedes hoy día la registran bien. Intermediación, destaque de. Tercerización, servicios de. Esa es la diferencia. En la tercerización el trato humano no existe. O sea, no se trata de destacar personal, de poner gente, de puesto de trabajo, no.
Se trata que hay que tomar un proceso y ese proceso nos va a llevar a un resultado que es el que el cliente, que la empresa contratadora espera. Y no solamente lo espera, va a ser un colaborador permanente para que se pueda realizar ese procedimiento de manera correcta con la empresa tercerizadora, porque las empresas tercerizadoras no son la solución, ni están los científicos, ni los sabelotodos. Son empresas simplemente con ganas de trabajar, honradas, ¿no? También las hay de todo, por supuesto, siempre habrá, vivimos en un país lamentablemente con mucha corrupción, nos da mucha pena, pero es la realidad. Pero hablemos de las que sí tienen un deseo o sí trabajan de una manera correcta, de una manera profesional. Entonces, acá explicamos que el outsourcing, con los que hablé antes, es una consecuencia de la globalización que se da, ¿no? Donde se delegan una serie de procesos tecnológicos, industriales, logísticos, de energía, planillas. La legislación laboral peruana es una copia regular, por no decir mala, de la legislación española. En la legislación española se habla de la tercerización laboral, que es una tercerización distinta, viene a ser intermediación, pero le llaman tercerización laboral. Esa no está acá, porque acá estamos hablando de derecho civil, de prestación de servicios. Y en ese campo deberían estar los outsourcing, en el campo civil, no laboral. Que un outsourcing cumpla con la ley laboral, perfecto, pero su gestión es puramente civil. Sin embargo, la ley la pone dentro de la legislación laboral. Seguimos. Aquí está la famosa, la frase nomás, servicio de, destaque, servicio de y destaque de. Destaque de personal y servicio de. Si vamos a hablar de tercerización, ¿qué servicio me vas a dar? Si vamos a hablar de intermediación, ¿cuánta gente me vas a mandar? No puede haber ese tema mezclado. Seguimos. Estas son las ventajas, o sea, ¿por qué contratar a una empresa tercerizadora? Como le decía, el transnacional, el crucero, el transatlántico va a seguir creciendo, pero necesita un Zodiac, necesita una embarcación más ligera para una serie de actividades. Y ahí está el papel del outsourcing, porque outsourcing también puede ser un taxista y puede hacer su empresa poco a poco de prestación de servicios independientes. Son servicios que se dan como una prestación. Entonces, esta forma de empresa tercerizadora que tiene una mayor dinámica, menos burocracia y tamaño, que lo que hace a su vez ahorrar en muchos de los gastos que requiere una empresa de envergadura. Por ejemplo, una empresa tercerizadora tiene que presentar al personal debidamente uniformado, con la protección personal que implica la nueva ley de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que darle una computadora, tiene que pagar agua, luz, teléfonos, celulares. Entonces la tercerización lleva el gasto de la organización y lo asume, ¿no? Claro, todo se traduce en factura, ¿no? Y se puede ir a la cesión de uso, en fin, hay diversas formas. Pero sí, para la gran empresa es un ahorro, porque la gran empresa, para comprar una computadora tendrá que recurrir a grandes empresas vendedoras, porque así lo señalan las políticas matriciales. Él no podrá ir, ¿no?, no podrá ir a cualquier mercado a comprar la computadora a la avenida Wilson o a Polvos Rosados o a no sé qué, donde de repente puedan vender una computadora de las mismas características y todo igual por otro precio. Bueno, el outsourcing sí puede.
Entonces, hay ahorros en los costos, hay en los costos indirectos, en la logística, en la capacitación, porque el que capacita es la empresa tercerizadora, las licencias que tiene que tener esta empresa para operar, ¿no? Y el manejo de las relaciones laborales. Porque antes la figura no era porque la globalización impone, sino era porque el sindicalismo impone. O sea, yo no quiero tener sindicato como empresa, entonces yo llamo a un tercero, que es un service, y les doy un contingente de gente, le pongo dentro de ellos a los 3 líderes que mueven el piso y ya no me pertenecen. Y todos los que entren que vayan allá primero para poder examinarlos. Entonces también hacen a veces de seleccionador de personal, porque muchas veces las empresas contratan y durante el tiempo van viendo cómo se desenvuelve el tercerizado, cómo se desenvuelve el intermediado. Y si este rendimiento es óptimo, no le cuesta nada conversar, ver dentro de las buenas formas y buenas prácticas laborales y poder tener un filtro de esa persona para provecho de esa compañía, con lo cual es un valor agregado también, ¿no? Porque los costos de capacitación siempre son altos. ¿Cuánto tiempo? ¿Me avisa, por favor? Ya seguimos. Prestación híbrida. Prestación híbrida, esta es una prestación que se desenvuelve bajo la figura de la tercerización, pero la autonomía de gestión la mantiene la empresa usuaria, algo de lo que les he comentado, pero que en realidad se trata de una intermediación laboral, ¿no? O sea, yo contrato un outsourcing, hago el contrato, todo, pero en realidad le digo, toma la gente, y esta gente me responde a mí, y simplemente tú factúrame, y listo. Bueno, esa figura es esta, es una figura prohibida, es un híbrido, ¿no? Existe en el mercado, es una forma de desnaturalizar la tercerización por no ejercer autonomía de gestión y consecuentemente puede ser observada por la fiscalización laboral como un fraude a la ley. Entonces, si vas a tercerizar, terceriza. Si no, usa otras figuras adecuadas, pero evita el fraude a la ley. Adelante, seguimos. Tengo algunas pautas que siempre se dan, como por ejemplo, que debe cumplir como persona jurídica la empresa de intermediación. Debe contar con el registro de autorización como empresa de servicio, lo más importante. Las empresas usuarias, dada la situación económica por la que atraviesa el país, busca reducir sus costos licitando esta prestación basada en el menor costo y no en la calidad formal de prestadores. Esta es una experiencia que estamos viendo ahorita, que la economía está un poco detenida. Entonces, los grandes responsables, los gerentes, los líderes, preocupados, no saben cómo reducir costos y lo hacen de esta manera. Muy bien. Estas son las partes importantes de la tercerización, cómo debe ser una empresa de tercerización. Esto es cuando las empresas cambian de empresas tercerizadoras, pero no cambian de personal. O sea, las van trasladando a otra empresa, lo cual es otro fraude a la ley. Otra más. Adelante. Y bueno, y esta es la parte final de los intervinientes en el mercado laboral. La empresa contratante o usuaria que requiere los servicios, la empresa prestadora de los servicios de tercerización o de intermediación, según el caso, y el Estado a través de la regulación. Como les dije al principio, esta regulación se ha basado en los contratos de estabilidad jurídica que se hicieron con los inversionistas de la época mejor que vivimos hace algunos años. Esos contratos de estabilidad jurídica ahora están siendo muy cuestionados, como por ejemplo en el caso de las mineras, que también hay una serie de problemas con la... Pero el Estado en realidad
está apartado de la parte laboral. Yo creo que hay que escoger bien, saber pues que la empresa cuente con las formalidades, que la empresa cuente con profesionales y sobre todo que siempre exista la honradez, evitar la corrupción, en fin, que son las pautas que llevan a las empresas al éxito. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que alguien tenga que le guste, que quiera hacerme? A la una. A las dos. Muchísimas gracias por su presencia.